he venido hablando sobre doctrina. Todo lo que he venido hablando es de doctrina. Por eso se llama esto el Evangelio del apóstol Pablo. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, amados. Es que la gente ya no lee la Biblia. Cuando yo veo cristianos peleando o defendiendo causas totalmente antibíblicas, yo digo, ¿en qué Dios creen? ¿Qué Biblia leen? Amados, yo vengo aquí a un lugar, aquí más arribita. Hay un muchachito allí, uñas largas y pintadas, bien ojos delineados. Usted solo tiene que verlo y usted ya sacó conclusiones. Ahora yo llego al lugar, yo lo saludo. Como estábamos en pandemia y no sé. Entonces yo nada más paso, hey, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Yo no tengo problemas con él. Él es un alma necesitada. Con quien él tiene problemas es con el mensaje y con Dios. Entonces yo no estoy predicando esto para que nos volvamos gente que... No, suave. Estoy predicando esto para que usted y yo no nos torzamos. Porque la Biblia es la verdad. Y yo no puedo negociar la verdad. ¿Me entiende esto? O sea, lo que es. ¿Me entiende? Así que hoy, que es la 8ª semana que predicamos sobre esto, hoy voy a hablarles sobre reconciliación. Ay, hermano, gracias, hasta que por fin una buena, no sé. Espérese a que termine y usted me dice. Así que ahí tiene usted la aplicación, ya usted conoce la dinámica. Si tiene un teléfono con Android, descarga la aplicación de la iglesia de la Play Store. Si tiene un teléfono con iOS, descarga YouVersion y ahí en eventos le aparece el bosquejo. Cualquier cosa usted se acerca a alguno y le pregunta cómo y le dicen. ¿Está bien? La idea del bosquejo es que usted lo tenga, se lo lleve, lo atesore, se lo coma, lo rumee tanto como sea necesario para que usted y yo podamos ser defensores del Evangelio. Amén. Búsqueme aquí, también le ponen la cita bíblica, 2 Corintios capítulo 5, versos 18 al 21. Dice el apóstol Pablo, ay, gracias, amado. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esto es importante, que Dios estaba con Cristo o en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí hay una serie de palabritas que son vitales para entender esto que hemos leído. 1, rogar. Pablo dice como si Dios suplicase o rogase. Escuche esto. Ahí le pongo, el mensaje del Evangelio incluye una invitación abierta. Pablo dice que Dios ruega a través de nosotros para que la humanidad se reconcilie con Él. El texto de la palabra rogar es pesada. Cuando usted escucha, yo le ruego, ¿usted qué entiende? Que alguien se está tirando lo más abajo posible, que se está humillando hasta donde pueda. Ya no está pidiendo, está rogando. Ese contexto es el que usaba la Biblia cuando dice la palabra que Lázaro pedía en la casa del rico. Pablo no tocaba Lázaro no tocaba el timbre y le decía, mire, usted tendrá algo y como pasa ahora, ¿verdad? Y si usted no le da, se va bravo. No. El tipo rogaba por un pedazo de pan. Fue la misma expresión que usó aquel hombre con el muchacho endemoniado cuando los discípulos intentaron liberarlo pero no pudieron. Dice la Biblia que Jesús llegó y le dijo el padre llegó y le rogó a Jesús por su hijo.
¿A qué grado de necesidad hay que llegar para rogar? ¿Verdad que el orgullillo humano no nos deja rogar hasta que definitivamente hubo que rogar? ¿Le ha pasado a alguien? Yo creo que nos ha pasado a todos. Entonces, amados, cuando la Biblia dice en este verso bíblico, escuche, dice como si Dios rogase por medio de nosotros. Es una súplica divina. Así que nadie puede decir que Dios no está en la disposición de salvar. Dios se va a la súplica más agónica, a la súplica más profunda de alguien en una necesidad terrible para decirle a la gente: reconcíliense conmigo. La segunda palabra que se usa ahí es embajador. Un embajador, mi amado y mi amada, como le pongo allí, es una persona legítimamente llamada a ser autoridad. Pero no es autoridad, solo tiene la autoridad de quien le invistió. ¿Eso qué quiere decir? Que representa totalmente a quien le puso allí. Oiga esto, así que, oiga esto, no adapta el mensaje, no lo adecua, o se lo leo como está aquí, pero al mismo tiempo sabe que no puede adaptar el mensaje para que se adecue a sus propios gustos o a los de los que lleguen a su embajada. Se le ha dado un mensaje que comunicar y no puede abreviarlo, adornarlo o modificarlo. Me voy para Venezuela. Comí pabellón nacional. Comí unos peces que sacaron del lago no sé cuál fue, el lago grande ese que pasa ahí, que se junta, ya se me olvidó el nombre. Nunca había visto un pez tan raro. Yo dije, se me parece a los peces que sacaban en Los Simpson cuando lo de aquella cosa entraba en el río y salió un pez con 3 ojos, tenía unas antenas así medias raras, y yo decía: Padre, en tu nombre. Yo nunca había visto algo así, pero allí se los comen con arepita venezolana y todo el asunto. Allí estuve como 15 días y me iba para Perú, hermosa tierra de estas amadas, de las mejores comidas del mundo. Ni les cuento por qué. Porque los maltrato. Así que llego al aeropuerto de Venezuela, entrego el pasaporte, me esperan en Perú. Tenía que estar en la noche en una reunión. Yo salí en la mañana de Venezuela y cuando llego al aeropuerto, la muchacha revisa mi pasaporte y me dice: usted no tiene visa. Y le digo: no la ocupo. Ella se va para adentro, vuelve a salir y me dice: es que usted ocupa visa. Entonces yo le digo: no, pero es que yo llamé a la embajada. Era la primera vez que visitaba Perú. Yo llamé a la embajada y la muchacha que me atendió me dijo: no la ocupa. Lo que quiero decirle con esto es que llamamos a la embajada, le solicitamos a la persona, pero ya no había nada que hacer. Y la muchacha, aunque yo le suplicaba, yo le decía: mire, dígame a dónde, póngame una firma, dígale a esta gente que me suba al avión y usted me lo arregla ya. Ella no pudo cambiar su discurso, porque ella solo representa una nación. Ella está limitada. Así que tuve que regresar a Costa Rica, tramitar la visa. Claro, después fue una bendición. Me llamaron de la embajada aquí, me pidieron todas las disculpas. Fui el primer costarricense en tener una visa en el pasaporte indefinida para entrar a Perú. Ya no necesitaba tramitar la visa. A los meses pusieron que ya no se ocupaba. Pero yo fui el primero en que me montaba en el avión sin necesidad de ir. ¿Qué? ¿Por qué se rieron balados? ¿Qué dije? Peligroso. Mejor ni pregunto, porque de este lado se sientan los peores, viera. Por ellos es que predico, no es una broma. No. Oiga, ¿te sabe? Lo que quiero decirte con esto es que cuando la Biblia dice que somos embajadores, sí, rogamos, Dios ruega por nosotros, pero nosotros no estamos habilitados para cambiar este mensaje.
Este mensaje se ha de entregar tal y como el reino de Dios lo exige. ¿Por qué? Porque nosotros solo somos embajadores. El mensaje no nos pertenece. ¿Se acuerda la historia que les conté un día? Que llegué a comer aquí a Rostipollos con mi esposa, y cuando paramos a parar, mi esposa, que es así, me dio almas tomar, se vuelve y me dice delante de la cajera que estaba ahí, me dice: ¿qué quebramos? Usted sabe, aleluya. Usted sabe, uno empieza: que te está oyendo. Pero de ahí salió una enseñanza. ¿Se acuerda? Y la enseñanza es esta: no importa si el cajero oye o no oye. Y si oye, aunque él oiga, lo más que él puede decir es: qué pena, disculpe. Pero pregunta, ¿él puede rebajarte el precio? Él puede decirte: me disculpo porque usted no se siente cómodo, cómoda con el precio, no pague. ¿Puede? No. Él solamente está allí para cobrar lo que le dijeron que tiene que cobrar. Perfecto. La gente del mundo no tiene que enojarse con la iglesia, porque nosotros solo somos los cajeros. El mensaje ni es nuestro, ni la Biblia la escribimos nosotros. Soy solo el cajero. Mándele una carta a la gerencia. Yo solo soy el cajero. Amén. Ahora, si alguien del mundo se anima a mandarle una carta a la gerencia va a responder, y pronto esa persona va a ser un cajero como yo. Aleluya. El tercero es reconciliar. En el original griego, la palabra que se traduce como reconciliar, que es katalagé, y significa favor restaurado, buena voluntad, relaciones amigables entre dos partes anteriormente enemistadas entre sí. La Biblia a mí me dice que hay una enemistad entre Dios y el mundo, y es una enemistad infranqueable. No es un tema de sentémonos a negociarlo, no. La Biblia dice que el que hace amistad con el mundo se volvió inmediatamente enemigo de Dios. Y viceversa, porque si usted no se ha dado cuenta, apenas usted manifiesta a Cristo en el mundo, toda la gente arruga la cara. ¿Usted no ha visto lo que pasa cuando usted le invitan a una fiesta donde no todos son cristianos, y la persona que le invitó le dice: vamos a orar por el cumpleañeros? ¿Ha visto la cara que pone el resto? Se apagó la fiesta. Todo el mundo vuelve a ver como raro, como diciendo: se metió el pandereta ramacheco. Yo lo digo porque a mí no me afecta, hermano. Hablamos en lengua, sí, ¿qué? ¿Y para qué el mundo? ¿Para qué el mundo critica? ¿Qué hace el burro hablando de universidades? Aleluya, amén. Qué fácil. ¿Usted no ha visto cómo se apaga? Usted no ha llegado a un lugar donde todos sabían que usted no era cristiano, pero ahora saben que se convirtió, y resulta que cuando usted se da cuenta, usted es el único que no está en la fiesta. Todos los demás hicieron su ambiente por allá, usted está por allá. Es que este es un mundo donde el Espíritu de Cristo no entra. Pero ojo, en el reino de Dios el espíritu del mundo tampoco. Así que estamos empatados. Pero la Biblia dice: reconcíliense. ¿Qué es reconciliarse? Hay una enemistad. Vamos a negociar. ¿Cuáles son los términos de esta reconciliación con Dios? Arrepiéntete. ¿Hay alguien ahí? Aleluya. Entonces viene la obra de Cristo. Ahí le pongo algunas cosas basados en este mismo verso que acabamos de leer. Oiga esto. En la actualidad se habla sobre el evangelio como si fuera el medio para describir el propósito de Dios en uno mismo. ¿Ya ha visto? Y si usted se convierte, Dios te va a arreglar la vida. Y si usted se convierte, Dios va a hacer cosas tremendas. Y si usted se convierte, de su interior va a haber un gozo suave. Que ese no es el propósito del evangelio. El evangelio que compartimos, escuche esto, no es una tienda de cajones. El evangelio que compartimos no tiene nada que ver con usted y con cómo usted y yo nos sintamos.
El evangelio que usted y yo debemos de compartir. Pablo dijo que el evangelio de la cruz le había sido impuesto. Bendito sea el Señor. Escuche esto, mi amado y mi amada en el Señor. El evangelio tiene que ver con la obra de Dios a través de Cristo para salvar al pecador. De ahí se desprende todo. Pero usted y yo no podemos andarle hablando a la gente de un evangelio oportunista, donde si viene Dios le va a llenar los bolsillos, porque el evangelio no se trata de eso. Se trata de: oye, Dios está en problemas contigo, arrepiéntete para que te puedas reconciliar con Él y puedas tenerlo a Dios en amistad. Ese es el evangelio. Porque hay gente que viene a la iglesia o que viene al Señor más buscando alegría, felicidad, dinero, pareja, casa, carro, no sé cuántas cosas, y la gente no entiende. Ese no es el evangelio. Hay resultados del evangelio en cuanto a esas cosas, claro que sí, pero el evangelio es: estás en problemas con Dios. ¿Me entiende esto? Usted no ha visto cómo la iglesia, amado, ha adecuado el mensaje para que la gente lo sienta bonito. No, el evangelio es sencillo. Estás en problemado hasta aquí. Dios la tiene contigo. Por eso es que la gente ha empezado a hablar cosas como: todos somos hijos de Dios. ¿No es cierto? No todos somos hijos de Dios. ¿Hay alguien ahí? Es que hay que confrontar a la gente con el evangelio de verdad. El evangelio de Pablo nunca dice que cuando usted venga a Cristo, Dios le va a dar cuenta en dólares o en euros, el carro último modelo, la casa más buena. Un día estábamos vacilando porque me estaban contando que hay un lugar ahí que se volvió de ¿cómo se llama? De ranchitos, un precario. Entonces yo vacilando me puse: Dios mío, mire ese terrenito, ese terreno que está apenas para que me des una casa en ese precario ahí en Bosques de Lindora. ¿Qué te cuesta, Señor? O sea, ¿qué te cuesta, Señor? Dame una parcelita ahí de esos terrenitos, de precario allí en Hacienda Los Reyes. ¿Qué te cuesta? No, ese no es el evangelio. Qué bueno si Dios te prospera. Qué bueno si Dios te engrandece. Qué bueno si Dios te da una reputación. Qué bueno si Dios te convierte en alguien importante e indispensable. El evangelio no tiene que ver con lo que tienes. El evangelio tiene que ver con que estás en problemas con Dios, y si te arrepientes y te reconcilias, Dios te acerca. Ahora, hermano, yo sé que Dios bendice, yo sé que Dios prospera, yo sé que Dios sana, yo sé que Dios levanta, yo sé que Dios da cosas buenas a sus hijos, pero ese no es el evangelio. A ver, amado, dígame, piense usted por un momento, ¿qué cosas buenas tiene? Y ahora que lo pensó, dígame, ¿cuál de estas se lleva? ¿Hay alguien ahí? Dios nos guarde y guarde a todos los que estamos aquí. Pero si a alguien vienen y le dicen: terminal, te damos 3 meses de vida, ¿qué importa si se muere en la caja o en el CIMA? No, pero se va a morir en el CIMA. O sea, ¿y qué? Porque se muere en el CIMA, ¿le dan qué? 5 días más. Hermano, qué humor más negro. Pues es que los seres humanos hemos aprendido a decirle a la gente las cosas temporales para que vengan a Cristo. Esos son temporalidades. Tu alegría es una temporalidad. Hoy estás riendo, mañana vas a llorar. Es parte de la vida. ¿Qué quieres que hagamos? Un día estaba donde el amado, donde Jennifer, estábamos ahí hablando la palabra con la gente que trabaja con él. Y yo le pregunto a una jovencita: oye, ¿quieres tener familia? Sí, pero cuando ya yo esté grande, preparada, con capacidad económica, todo el asunto. Qué lindo y qué maduro suena. Me vuelvo a todos los papás que están ahí, les digo: ustedes pueden prometerle a sus hijos traerlos a un mundo donde no lloren. No importa cuántas plantas tengas o cuántas no tengas, tus hijos van a llorar. No importa. Y yo lo que quiero es que tengan todo. Me volví a los papás y les dije: papás, ustedes le pueden dar todo a sus hijos. No, perfecto. Bienvenido, bienvenida al mundo real. Nadie puede darle a sus hijos todo. Consíguete la mejor casa en la mejor tierra, en el mejor lugar que haya en Costa Rica para vivir, donde todo sea un lujo, y tus hijos se quejarán de que algo no tienen.
Entonces, esos son temporalidades. ¿De qué tenemos que asegurarnos? De que nuestros hijos tengan a Dios en su corazón. Porque cuando tienen a Dios en su corazón, cuando viene el tiempo de lágrimas, lo cambian en bendición. Y cuando viene el momento de la soledad, lo cambian en la compañía con Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando sienten que el mundo les falló, ellos saben que de todos modos son ciudadanos del cielo. Gloria al Señor. Amén. ¿Hay alguien ahí? Amén. ¿Me entiende esto? Aleluya. Entonces, este evangelio no tiene que ver con las ofertas y demandas. Si Dios te sana, qué bueno que te sanó. Y si no te sanó, qué bueno que te llevó. Porque mucha gente que no fue sanada en estos días se fue al infierno. Tú y yo no. Y ahora estoy llorando. Qué bueno que estás llorando. Los mejores momentos de mi vida han sido cuando he llorado, pero Dios ha estado allí. ¿Hay alguien ahí? Nos hemos llenado de clichés cristianos. Y si usted viene a Cristo, usted va a ver la vida que va a tener. No es cierto, esto no es un jardín de rosas. Jesús dijo, es para valientes y solo los violentos. Hay alguien violento aquí, hermano. Amado, la mejor gente de este reino ha corrido. ¿Hay alguien ahí? Esto es de violentos. Oiga la palabra del Señor. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Me entiende esto? Amén. Entonces, hermano, ¿qué le vamos a predicar a la gente? Que cuando venga le va a ir horrible y parejo. Tampoco. Porque yo no sé lo que la persona va a vivir y tú tampoco. Pero de todos modos la salvación no tiene que ver con si te va bien o te va mal. Tiene que ver con que Dios tiene un pleito contigo y tú lo tienes con Él. Y Dios te está dando la opción de reconciliarte. ¿Me entiende esto? Amén. ¿Cuántas alaban al Señor? Aleluya. Amén. El mensaje de Pablo era distinto. El mensaje se ha vuelto un tema de usted y de mí, de su necesidad y de mi necesidad. ¿Hay alguien ahí? De si prosperas o no prosperas, de qué propósito hay o qué. Y es que venga Cristo, porque Dios tiene un propósito con usted. El propósito que tiene es llevarlo al cielo. Después de eso no se meta en lo que no le importa. Aleluya. O sea, amados, déjenme ser un poquito más agudo. Deje de jugar de profeta en términos de salvación. Que la persona no tiene que venir a Cristo porque tenga un propósito. Tiene que venir a Cristo porque Dios tiene problemas con él y él y ella necesitan reconciliarse con Dios. Después de eso, si Dios quiere usarle, deje que le use. Pero primero asegúrese que esa persona vino a Cristo por los conceptos correctos. Jesús, hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amén. Dice, pero el evangelio del apóstol Pablo solo explica cómo Dios nos reconcilió consigo mismo a través de su Hijo Jesucristo. Todo el texto leído se centra en Dios y en Jesucristo y jamás en nosotros los seres humanos, usted y yo. En esto que leímos, usted y yo somos los actores de segunda. Amén. Ahí le pongo, déjeme darle una gran verdad espiritual. El evangelio es una declaración acerca de la obra expiatoria de Cristo, que cubre todas nuestras imperfecciones con su manto de amor y justicia, dándonos un estatus aceptable delante de Dios. Listo. ¿Hay alguien ahí? Santo. Ahora, no es un camino pasivo. Ay, qué bonito. Porque ese es otro de los mensajes de la iglesia de hoy en día. Usted no tiene que hacer nada. Usted solo repite esta oración conmigo. Yo no soy contrario a esa oración de fe, pero no tengo la práctica de hacerla. Porque yo he visto en la vida a lo largo de servirle al Señor, y no estoy diciendo que no se deba o no se pueda, se debe y se puede. Pero yo he visto mucha gente a las que les ponemos a repetir algo que no están entendiendo porque su corazón no está arrepentido.
Y menos cuando yo le presenté un evangelio de puros beneficios. Es que el evangelio, el reino está en oferta. Vengan 10 por 1. No. Y vas a tener, y vas a tener, y vas a tener, y te va a pasar, y solo bueno, y solo bonito. No es cierto. A ver, amados, amor, ¿cuánto tengo ya de estar en Cristo? Allá la que me lleva la cuenta. Aleluya. 30 y qué? 34. Ya se le empieza a olvidar, estamos en peligro. 35. No, amado, es que mi esposa para los números es así. Yo le digo, amor, ¿cuál es el número de tal persona? De memoria, tal, 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 tal. Se levanta en la mañana y me dice, hoy está cumpliendo años fulano, 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 fulano. Me dice, cuando a ella se le olvida algo, yo no sé si decirle, opa, mi amor, o decirle, gracias Dios. Sí, amado, porque en 35 años de estar en Cristo y los que tenemos tiempo de estar aquí, podemos decirlo. A ver, amados, ¿para quién este camino ha sido el camino más de rosas habido por ahí? A ver, amados, ¿quién puede llegar y decir, no, es que desde que yo vine a Cristo nada malo me pasa? ¿Quién? ¿Quién no se ha resfriado aquí? ¿A quién no le ha agarrado un dolor? Es más, de los que ya tenemos cierta edad, ¿quién no se ha levantado aquí con un dolor inexplicable? ¡Qué madre! ¿Me entiende esto? De los que estamos aquí, ¿a quién ya les dio el COVID? ¿Cómo? No levanten la mano. Nos dio a todos en la casa. Yo me di cuenta cuando ya no olí y ya no gusté. Me levanté esa mañana y yo dije, no huele, no sabe, me dio. No hallaba ni cómo decirle a mi esposa. Llegué y le dije, yo creo que me dio. ¿Y cómo sabe? No huelo y no gusto. No lelo, no gusto. Para que suene chistoso. Yo a la gente le dije, tengo la fe de que Dios no va a dejar que me dé. Pero si me da, tengo la fe de que Dios me va a sanar. Pero si no me sana, tengo la fe de que me voy con Él. Ahora, a ver, ¿a quién Dios aquí le dijo? Y ven a mí para que no te enfermes nunca? No, la Biblia dice que yo tengo un sanador, que si me enfermo me sana, mientras esté dentro de su voluntad sanarme. ¿Quién aquí, familias cristianas hermosas que venimos aquí a la iglesia, todos agarraditos de la mano? Qué cosa más linda las familias cuando entran a la iglesia. Parecen una manada de elefantitos, todos agarrados de la trompita y del rabo. Así vienen todos caminando. Una cosa como para tomarle foto y ponerlas en África Safari, una cosa así. Una ternura. Pregunta, ¿cuántos aquí cristianos y cristianas no se han echado sus pulsitos en la casa? Yo levanto la mano el primero, todos. Lo que quiero decirte con esto, escucha por favor. Lo que quiero decirte con esto es que no podemos abaratar el mensaje, porque el mensaje de salvación no tiene nada que ver contigo y conmigo, tiene que ver con la obra de Cristo o la obra de Dios a través de Cristo. Nosotros somos los actores de segunda, somos los que entran en ese plan, pero todo tiene que ver con Dios y con Cristo. Y claro, amado, ahora sí, cuando usted y yo estamos en Cristo, ahora sí, hablemoslo como son. ¿Verdad que hay muchas cosas que hacíamos que ya no hacemos? ¿Verdad que hay muchos pleitillos en la casa que ya no se dan? Gloria al Señor. ¿Verdad que hay muchas cosas feas que pasaban por la mente que ya no pasan allí? Sí, porque ahora estamos en Cristo, gloria al Señor. Pero la entrada a este evangelio no es lo que Dios te da o lo que Dios te haga, es que ahí Dios tiene un pleito contigo y la única manera de que ese pleito se acabe es que vengas y te reconcilies con Él. ¿Qué evangelio más sencillo? Pero no es un camino pasivo. Dice Hebreos 2:2, ahí lo tiene en su aplicación, acá se lo ponen, pero sobre todo e importante, está en su Biblia, hay que leer. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Escuche, autor y consumador de la fe. La Biblia dice que yo tengo que tener fe.
en que Dios me va a perdonar. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Por eso es que le digo, yo no puedo ofrecerle a la gente un evangelio de oferta y oportunidad, porque el evangelio no es de oferta y oportunidad. El evangelio es un tema de tienes que tener fe en que Dios quiere perdonarte. Y acércate para que te perdone y para que te transforme la vida. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué me pide Dios? ¿Qué te pide Dios? Que transformemos nuestra vida. Dios, escuche. Le voy a decir algo. ¿Sabe qué más bien dice Dios de usted y de mí? Seguro cuando yo vengo y le digo a Dios, Señor, déjame ayudarte, Dios dice, shh, ni se meta, porque me lo echa a perder todo, como hizo con todo el resto de su vida antes de que viniera a mí. Aleluya. La obra de transformación es del Espíritu Santo, pero Dios sí me pide a mí algo. Oiga esto, lo leímos, déjeme leérselo de nuevo. Oiga esto. Así que como somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Quién se reconcilia? ¿Quién se reconcilia? Dios abrió la puerta. A ti y a mí, Dios te ruega, ven y reconcíliate conmigo. Eso se llama una obra de fe. ¿Qué nos pide Dios? Dios nos pide que tomemos una determinación en fe. Voy a ir a reconciliarme. Entonces, amados, escuchen esto. Pablo dice que todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. Sin embargo, el evangelio confronta a los pecadores con una tarea. Por eso es que el texto incluye reconciliaos con Dios. Amén. Ahí le pongo. A diferencia de lo que algunos puedan pensar, la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana. Dios nos sigue considerando responsables de lo que hacemos o no hacemos, y es perfectamente justo que lo haga. Amados y amadas, Dios no manipula las acciones de la gente. Cuando nosotros pecadores cuando nosotros pecamos, lo hacemos voluntariamente, y cuando Dios atrae a un pecador, lo hace por atracción, nunca por la fuerza. Él regenera el corazón para que Cristo se vuelva irresistible para esa persona. Por consiguiente, cuando alguien es salvo, Dios se lleva todo el mérito, y cuando alguien peca, la responsabilidad y la culpa recaen por completo en esa persona. Amados, es un evangelio de oportunidad que se vende hoy, donde se dice, usted no tiene que hacer nada, usted solo venga a la iglesia, todo va a pasar, hermano, pero es que yo no me he logrado quitar tal cosa, ni se preocupe, Dios se la va a quitar. Escuche, si Dios se la va a quitar, pero usted y yo tenemos que tener una actitud de fe. Y la actitud de fe no es llegar y decir, es que Dios no me lo ha quitado. ¿A cuánta gente conoce usted en Cristo que dicen, yo le he pedido a Dios que me lo quite, pero Dios no me lo ha querido quitar? ¿Ah? No, cuando tú pecas y yo peco, es tu culpa y mi culpa. No, yo prefiero la otra, que Dios no me lo ha quitado. No, es que Dios ya te atrajo. Ahora te toca a ti, me toca a mí someternos. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Pero esto se volvió, amados, escuche, parte de ese evangelio de oportunidades sin sentido. Y ven a Cristo, todo se te resuelve. Dios te lava de todos tus pecados, los agarra, los tira al fondo de la mar, no se vuelve a acordar de ellos, perfecto. Pero le estás hablando de los pasados, no le estás hablando de los que va a salir a hacer después de la oración de fe. Por eso es que a mí me cuesta mucho hacer llamados para que la gente repita una oración. Porque a veces la gente que pasa no viene arrepentida, no vienen buscando reconciliarse, vienen buscando el evangelio de oportunidades, donde todo se me da sin que yo haga nada. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Hermano, no es que el evangelio es gratuito. Sí. Yo hoy le estoy hablando a usted un misterio.
Porque si usted lee la Biblia dice que el Evangelio te lo da todo. Pero si usted lee la Biblia también dice que tú tienes que poner de tu parte. Y de hecho es lo que le pongo ahí al final. Oiga, me encanta esto. ¿Quiénes han leído a Carlos Spurgeon? Esta frase la pone Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon en un libro que se llama Carta a mis estudiantes. Escuche. Que Dios predestina y aún así el hombre es responsable son dos hechos que pocos pueden ver con claridad. Parecen ser ideas incoherentes y contradictorias. Sí, si entonces me enseña la Biblia que todo está predestinado, eso es cierto. Y si veo en otro lugar que en las escrituras que el hombre es responsable de todas las acciones, eso es cierto. Y es solo mi locura la que me llama a imaginar que estas dos verdades nunca pueden contradecirse entre sí. No creo que se puedan soldar jamás en un yunque terrenal, pero ciertamente serán una verdad en la eternidad. Se encontrarán en algún lugar en la eternidad cerca del trono de Dios, de donde surge toda la verdad. El hecho de que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo, pero que también Dios nos hace responsables de todo lo que hacemos. Es que, amados, cuando la gente habla de una salvación desde antes de la fundación del mundo, como yo dije un día de estos, no me voy a meter en cosas teológicas que son más necedad, ganas de mentes que solo quieren llenarse de letra que del espíritu. Porque no hay manera de definir cómo Dios nos salvó. Esto es algo eterno. Disfrutemos de ello. Pero se vuelve en necedad teológica de mentes más llenas de religiosidad y de orgullo que de una humildad en Cristo. El definir si fuimos predestinados o no sé cómo funciona la salvación. Yo no sé si fui predestinado o no sé si Dios desde antes de la fundación del mundo me vio y dijo: este chaval va a ser buena gente, vamos a hacer todo para que se salve. No sé cómo funciona, pero soy salvo. Lo que sí entiendo es esto, que si bien es cierto la Biblia dice que en esta salvación Dios lo da todo, también es cierto que la Biblia me dice que yo tengo que reconciliarme con Él. Si bien es cierto la Biblia dice que Dios me santifica, pero también Pablo escribe y dice que yo no puedo permitir que en mi cuerpo more el pecado. ¿Hay alguien ahí? Yo lo he definido de esta manera. Hay que entender que hay evangelio de salvación y evangelio de reino. Y la gente a veces quiere divorciar el evangelio de la salvación del evangelio del reino, pero no se puede. Mientras el evangelio de la salvación dice que Dios me justificó por la fe en Cristo, el evangelio del reino dice que ahora que estoy en Él, soy hecho nueva criatura y ya no puedo andar pecando. Porque si lo que destruí vuelvo a edificar, Dios me toma como transgresor. ¿Hay alguien ahí? Ahora también la Biblia dice que si alguno pecó, tiene un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque déjeme hacerle una pregunta. Yo desde esta altura de donde los que están, los que nunca han pecado. No es cierto. Solo lo hago para que usted se ría conmigo. ¿Quién aquí no ha pecado en Cristo? Solo hoy en la mañana cuando te levantaste, te estiraste y dijiste: domingo hay que ir al culto, qué pereza. ¿Ya pecaste? Porque Dios dijo: así me amas. Solo cuando pasó ese tipo cruzado entre el último Tarzán de la película con Schwarzenegger, con Rocky 4, con ¿cómo se llama? Con Thor, con el último Spider-Man, sea bárbaro. Debe ser el tipo más feo del mundo, tiene un pedazo de todo el mundo. Y pasa ese tipo y la hermana se queda viendo y diciendo: Dios, ¿por qué a mí me tocó el que me tocó? O el hermano pasó en el carro, va con la esposa y dice: Dios bendiga al que inventó el retrovisor. Cuando llegaste y dijiste: no fui yo. Y sí fuiste tú. Cuando te enojaste, dijiste:
Amados, todos pecamos. Todos estamos aquí por gracia divina. Pero usted y yo no podemos basar nuestra fe en Dios, lo va a hacer cuando quiera. Porque la Biblia dice que tú y yo tenemos responsabilidad. ¿Cómo funciona esto? Parece que fueran dos verdades, amado. Frío y calor no se juntan. Hielo y agua caliente no se juntan. Eso va a terminar en lo mismo. Agua tibia no se juntan a nuestros ojos, pero en la eternidad. Pablo habla de estas cosas porque Pablo sabe por el Espíritu que en la eternidad el que Dios nos salvó por fe y el que a ti y a mí nos toca hacer algo para mantener esta salvación se van a juntar. Porque no podemos ni vivir en la carebarrada de esperar que Dios lo haga todo. Pero tampoco podemos creer que nosotros somos los que lo van a hacer todo. Hay una combinación divina allí en la Biblia que es casi difícil de entender. Porque si la Biblia dice que Dios en Cristo reconcilió al mundo, parece que esto fue hecho. No tienes que hacer nada. Es más, amado, si Cristo reconcilió al mundo con Dios, dime qué estamos haciendo aquí. ¿Todos van a ser salvos? Pero luego Pablo viene y dice, así que ahora Dios ruega ruega a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Entonces, no todo está hecho. ¿Me entiende esto? ¿Parece contradictorio? Sí, como muchas de las verdades que hay en eternidad que no podremos comprender con esta cabeza. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amén. Ahora, termino. Y Dios suplica. Hechos 16:30 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si este hombre hubiera entendido que Dios ya estaba reconciliando al mundo con Cristo, ni siquiera necesitaba hacer esta pregunta. Pero cuando la hizo, encontró una respuesta: reconcíliate con Dios y serás salvo tú y tu casa. ¿Hay alguien ahí? Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ve, aunque Dios lo hizo todo, hay algo que te toca a ti y a mí. Hay que creer, porque quien cree es salvo y quien no cree es condenado. San Juan 15:22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ve, todo genera una acción. Todo genera una acción. Él vino, y porque Él vino, usted y yo entendemos si estamos bien o en pecado. ¿Y qué se espera de nosotros? Que nos reconciliemos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ahora que vine, no hay excusa. ¿Hay alguien ahí? Debió de haberles aparecido por lo menos a los que tenemos este dispositivo iOS. Disculpen, no sé por qué no apareció, pero pongo esto. Ahí usted, eso sí, puede agregar en iOS alguna nota. Así que ponga, esto nos dice que Dios no se queda indiferente ante el ruego de la humanidad perdida. Y es por ello que debemos predicar el evangelio como se debe. Debemos entender aquí que nadie es obligado o coaccionado a recibir o rechazar el mensaje del evangelio. Es de forma voluntaria y por propia elección. Los que se alejan son, por tanto, totalmente responsables de situarse bajo la condenación de Dios. Quien se aleja no puede llegar y decir, es que Dios no quiso conmigo. Quien se aleja carga el precio de su propia desobediencia. Entonces, amados, ¿qué hay que predicar y cómo hay que vivir? Hay que predicar y debemos vivir conforme a un evangelio que nos reconcilió. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amén. Fuimos reconciliados, pero hay una acción: reconciliados con Dios. Pero hay una acción: ya vine, dijo el Señor, no tienes excusa. Entonces, amados, necesitamos acercarnos a Dios. Vamos a hacer una oración. Pero vamos a hacer una oración para dos cosas. Uno, para
reestructurar nuestra forma de pensar. No podemos andar por ahí vendiendo un evangelio de regalías, porque este evangelio no es de regalías. Este evangelio tiene una única verdad central: Dios tiene problemas contigo, arrepiéntete, reconcíliate con Dios. Y número 2, vamos a orar dándole gracias, porque, amados, no sabemos cómo funcionó este milagro, pero es increíble estar en Cristo. ¿Me entiende esto? Es increíble estar en Cristo. Aleluya. Y si alguien necesita reconciliarse, reconcíliese. Amén. Porque tampoco el evangelio funciona de peca y pide perdón. A la semana peca y pide perdón. A la otra semana peca y pide perdón. A la otra semana amaneció más tentadito y tentadita, así que pecó y pidió perdón. No. Este evangelio sí funciona así: peco, me reconcilio con Dios y no vuelvo a pecar. Amén. Pero para eso hay que estar en Cristo. Entonces, incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús el Señor, esta tarde te damos gracias por el milagro de nuestra salvación. Transformaste nuestra vida. Hiciste a Cristo por tu Espíritu Santo irresistible a nuestro corazón. Y corrimos a Él. Como dice el libro de Cantares, nos enfermaste de amor. Y hoy, Señor, agradecemos estar en ti. Pero también, Señor, te pedimos por tu Espíritu Santo que reestructures nuestra forma de pensar. Porque no podemos andar por ahí ofreciendo un evangelio de oportunidades sin entender que el evangelio se trata de que estoy emproblemado con Dios y que Dios ha hecho la oportunidad de que yo me reconcilie con Él.